Hace años ya, compañeros steamers de España me extendieron una invitación para colaborar en un medio impreso que se proponían emitir. Me solicitaron que eligiera un tema y lo expusiera. Bueno, elegí hablar sobre steampunk, de que todavía pareciera que faltaba algunos planteamientos sobre la estructuración de un pensamiento steampunk. La cuestión es cuando pongo a consideración, a revisión el material, me dice la coordinadora de la publicación, ¿sabes qué? En steampunk ya está todo visto. Well, honestamente me sorprendí porque cómo era posible que alguien pudiera afirmar que en el steampunk ya no había nada más que ver, cuando en especie lo que aprecio es que hay infinidad de contenidos que no tienen relación incluso con el steampunk, y que la gran mayoría de los integrantes de steampunk que se atreven a emitir juicios con respecto al steampunk solamente se limitan a hacer repeticiones de los contenidos que encuentras en internet, pero no hay razonamiento. Al no existir razonamiento, eh, muchos streamers vamos a considerar la buena voluntad de hacer lo que se proponen hacer. Sin embargo, llegan a las afirmaciones incorrectas. Ejemplo, el steampunk es un retrofuturismo. De entrada es una afirmación bastante grave. Decir que el steampunk tiene que ser un retrofuturismo, en cuanto que en ocasiones no se entiende bien a bien lo que significa la palabra. Básicamente, retrofuturismo implica tomar elementos de una época anterior y aplicarlas a la actualidad, básicamente. El retrofuturismo más conocido es precisamente las expresiones artísticas del Renacimiento. En el Renacimiento 1400-1500, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, toman elementos del pasado, principalmente de Roma y de Grecia, y los aplican a su realidad contemporánea. Hay que recordar que la Edad Media viene de la descomposición del Imperio Bizantino, de Constantinopla y demás. Si somos observadores, veremos las expresiones del arte bizantino, particularmente en el arte ortodoxo ruso. Ahí podrán ver precisamente, por ejemplo, la Virgen del Niño. Los retablos bizantinos de la Virgen del Niño, si pueden apreciarlos, no tienen perspectiva, son planos. Son planos, no existe un estudio de proporción, de, de volúmenes, etcétera, etcétera. Con la base del arte bizantino, Miguel Ángel, Leonardo, y con la fusión de las expresiones artísticas, sobre todo de la escultura y la pintura griega y romana, es que llegan a un nuevo sentido. Ahora, las vírgenes y el niño en la Edad Media tienen proporciones, tienen perspectivas, incluso las vestimentas tienen vuelo. Ese es un retrofuturismo, esa aplicación de elementos artísticos del pasado a nuestra actualidad. Ahora bien, cuando personas afirman que el steampunk es un retrofuturismo, implicaría necesariamente que toman elementos, por ejemplo, del siglo XIX y los aplican a la actualidad. En apariencia pareciera que es así,
pero esta afirmación tan totalizadora se, se encuentra con que hay determinadas expresiones dentro de steampunk que no corresponden al retrofuturismo, al planteamiento del retrofuturismo. Es decir, por ejemplo, la literatura. Recordemos que la literatura, el steampunk como expresión literaria se inaugura con la novela la máquina diferencial. Que de hecho ya implica una equivocación tan solo del título. La máquina diferencial debió de llamarse la máquina analítica, pero seguramente no era comercial. Bien, la máquina diferencial se supone que es una de las primeras novelas que pregona el steampunk. Sin embargo, no puede ser considerado como una expresión de steampunk de retrofuturismo, porque la máquina diferencial está ubicada en el siglo XIX, cuando si fuera un retrofuturismo estricto, la historia debería de haberse ubicado en el siglo XX con elementos del siglo XIX, cosa que no corresponde a la cuestión. Es decir, estamos afirmando cosas que en realidad no corresponden a la verdad. No corresponden, sino a la verdad, por lo menos no están avalados por un examen de las condiciones del steampunk, del pensamiento del steampunk. Y mucho menos la persona que los emite ha realizado un análisis de lo que está afirmando, que ya implica un error de argumento y un error de estructuración de pensamiento. No, si la pregunta sería muy clara. ¿El steampunk es o no retrofuturismo? En ambas soluciones no habría problema, pero el error sería que se afirmara que es un retrofuturismo y sin embargo todas sus expresiones no coincidían con el retrofuturismo, como al revés. Si se dice que no es un retrofuturismo, toda la secuencia tendría que ser en ese mismo sentido, sin que ninguna de las expresiones fuera retrofuturista. Es un problema de argumentación, si pareciera que de argumentación, sin embargo es un problema trascendente. No, no sabría decirles a este momento si es un retrofuturismo o no, pero porque a mí no me corresponde hacer esas afirmaciones. Lo siento por quienes sí se atreven a afirmar esas cosas, que eso es grave. Otro error muy común es también afirmar que de una u otra manera el steampunk viene directamente de una línea victoriana, que una expresión neo de la época victoriana. Esto implicaría, si es correcto, si es un neo victoriano, implicaría necesariamente que estaríamos repitiendo las mismas expresiones, sobre todo artísticas, en el steampunk. Es decir, que los hombres tendrían que portar sombrero, sombra levita, pero puntualmente desde el punto de vista histórico, para que se pudiera configurar una expresión neo. Pero si vemos el steampunk, en ningún momento podemos afirmar que es un neo. No es un neo en cuanto que no corresponden a las expresiones del vestir, por ejemplo, de la época victoriana. Las mujeres no tienen el corsé o no portan el corsé por dentro del vestido como en aquella época, sino por fuera. Entonces ya hay un rompimiento siquiera con la afirmación de que el steampunk se trate de un neo-victorianismo. Es imposible. Al no serlo, la siguiente alternativa es recurrir a la idea de que es un retrofuturismo, que como ya hemos dicho, también tiene un problema técnico.
Pero sin embargo, sea o no el steampunk un retrofuturismo o un victorianismo neo, lo que sí es claro es que es una expresión artística muy diferente a todo lo demás, que se inscribe en cuanto que tendría que ser un retrofuturismo, sí, sí se tendría que ser un retrofuturismo cuando de producto de la fusión de las expresiones artísticas de una época anterior con las actuales se emana un nuevo resultado. En este caso, el steampunk. Pero, reitero, para que hablemos de un steampunk y si llegamos a afirmar que es un retrofuturismo, vamos a tener que ser congruentes en todas las expresiones del steampunk. Es decir, no teníamos problema con la ropa, tendríamos problema con la literatura. Eh, Mientras no se solucione eso, entonces, y sobre todo quienes afirman que es un neo-victorianismo o que es un retrofuturismo, la verdad, no creo que realmente hayan analizado lo que están afirmando. Y en el peor de los casos, seguramente solamente lo han tomado del internet, que eso es más grave. Es más grave en cuanto que se atreven a afirmar, incluso frente además a otras personas, de toda esa sarta de barbaridades. Vamos, no considero que pueda resultar honesto decir o afirmar esas cosas sin haberse ocupado de realmente efectuar un efectivo y profundo análisis a sus afirmaciones. Vamos, hay demasiadas autoridades que en realidad no están autorizadas, ¿eh? Cuidado. Eso es la opinión de Johannes Serpens. Nos veremos en la siguiente. Hasta luego.